Parte 3 hacia los confines del mundo. Capítulo 1. Caminaron durante días de forma inalcanzable, dejando atrás el terreno selvático y todos los horrores que habían experimentado ahí. El clima y la vegetación fueron cambiando de forma gradual para el beneplácito de todos, pero en especial de los hombres de la reina, que no estaban acostumbrados a temperaturas tan elevadas. El aire cada vez se sentía más fresco y limpio en esa parte de Anacara, prueba inequívoca de que la humanidad se había extinguido casi por completo. De todo era bello ahí, en especial para Tommy, que arañaba contemplar el azul turquesa del mar, que había dejado detrás en esa casa aquella vasta extensión azulada que había visto todos los días de su vida, pero que nunca había valorado y siempre había dado por hecho que estaría ahí por él. Ahora aquel paisaje parecía nada más que un sueño distante, efímero en calidad. Estaba inmerso de la verdadera realidad, un mundo cruel y desolado. Se preguntaba con frecuencia cómo estarían sus padres y su hermana huerca. Apenas recordaba el rostro, y ahora contornos faciales se mostraban difusos en su mente, como si fueran máscaras de cera, deterrida y deforme. Su pequeña casa, donde había residido, siempre la veía como si estuviera rodeada de una neblina espesa y negra, al igual que toda la aldea de Umahar. Cada vez estaba más esfuerzo recordar los nombres y las caras de sus vecinos. Todo lo que alguna vez hubiera tenido alguien significante para él, ahora sería de sentido. Su principal motivación era seguir adelante y asegurarse de que su amiga llegara sana y salva donde tenía que ir, aunque le costaba trabajo adaptarse a sus nuevos vecinos, compañeros de viaje, que en muchos sentidos eran opuestos a él y a su personalidad siempre tan despreocupado. La compañía integrada por los hombres de la reina Ayesha y Tommy marchaba desde muy temprano, cuando el sol destupaba por el horizonte, trayendo consigo sus primeras exhalaciones caloríficas que terminaban su andar ya muy avanzado de la noche. El comandante Penry y sus hombres, Bodgar y Himmler, eran inalcanzables, poseían una disciplina inquebrantable, y para Tommy era muy difícil aguantarles el paso. Sin embargo, rara vez se quejaba y hacía su mejor esfuerzo para avanzar lo más rápido posible, puesto que se notaba que el comandante Penry tenía mucha prisa en arriba el reino de Akerok, dado que siempre trataba de que avanzara cada vez más rápido, como si alguien estuviera pisando los talones. Aunque el comandante siempre se mostraba muy hermético, al menos con Tommy, y cuando se paraba a la sombra de un árbol para cometer el descanser, el comandante miraba los mapas que poseía y no dejaba de analizarlos y de evitar con su nombre sobre la ruta más corta y las posibles amenazas que tal vez encontraría en el camino. El muchacho prefería no pensar mucho en los posibles peligros que les esperaban, dando a que su experiencia en la pirámide de Onice había resultado ser bastante terrorífica. Algunas noches, mientras se acomodaban bajo la luz de la
de una lastífera fogata, el muchacho le costaba conciliar el sueño. A pesar del cansancio, todavía podía ver a los hombres mono humillando y prendiéndole fuego a la hoguera. Aún podía ver los ojos profundos de Adán. Aún podía verlos surcando el cielo oscuro con las alas extendidas, y en eso lo llenaba de angustia, una zozobra que no compartía con nadie, aunque eso le significaba casi no dormir ni comer. Tommy sentía que los pantalones cada vez le quedaban más grandes, prueba equivocada de la frugal dieta y hacia llevado desde que particiera de un majar, aunque nada de eso le importaba en realidad. Mientras avanzaban durante las horas diurnas, su atención estaba concentrada en el extraño comportamiento de su amiga. Ayesha había estado muy callada durante los días pasados. Lucía, siempre taciturna y medibunda, apenas probaba bocado cuando se detenían a descansar para em, recuperar fuerzas. Las escasez a veces les veía sonreír era porque el comandante Penry le decía algo que la animaba o le tomaba con ternura del brazo. Tommy, cada vez se contemplaba esa acción, sentía cómo le hervía la sangre y crispaba los dientes, pero trataba de no molestar su enojo ni lo que sentía en realidad por su amiga. Se encontraba en un viaje de extrema importancia, donde el destino de Ptolomeus y de toda la aldea en Umahar estaba en juego. Bastante inapropiado sería que sus emociones personales se entrometieran con un verdadero propósito, aunque no por eso dejaba de enfurecerse cada vez que Ayesha o el comandante intercambiaban, aunque fuera unas cuantas palabras. Parecía como si una especie de fuerza energética los estuviera cada vez que naturaban, y eso no le gustaba a Tommy, no le gustaba en lo absoluto, y no había, no había día que no pasara donde deseara que todo esto otra vez que habían emprendido llegaría a su fin, y él, a su amiga, pudiera regresar a casa y donde todo volviera a ser como antes. Después de avanzar de manera inalcanzable durante algunos días con su noche, llegaron a una zona de cordilleras montañosas donde comenzaron a su acceso por pendientes pronunciadas de angotas. Tommy nunca había visto moles hechas de piedra de un tamaño tan descomunal, y quedó maravillado con esas ciclópeas estribaciones que habían sido creadas por la naturaleza y que llevaban miles de años postradas en el lugar. La constitución de las montañas era imponente, de color rojizo, y la temperatura en el ambiente fluctuaba de forma drástica. Dependiendo de la hora, por la mañana el aire soplaba helado, pero el mediodía, en el sol menguado en todo el alto, el calor se hacía casi insoportable. El muchacho no podía creer cómo es que los guardias de la reina andaban todo el día con sus pesadas armaduras puestas, aunque muchas veces Bodgar y Himmler se quedaban del bochorno e hicieron algún comentario referente a cómo extrañaban estar en casa. Sin embargo, el clima ni ningún otro factor hacían mella para avanzar de forma rigurosa por la noche. Mientras acampaban para dormir un par de horas, al aire glacial soplaba abrundador, y el muchacho, además de lidiar con sus pesadillas, no paraba de castañar y extrañar a su clima aún en
Umahar, pero ni Ayesha ni los otros pa- parecía afectarles lo helado del aire. Era como si estuvieran hechos para ese clima gélido e inhóspito. No sé qué imaginar la temperatura que haría cuando por fin llegaría a su destino, el reino helado de Akerok, que se encontraba a un asiento de kilómetros de ahí. Por otro lado, en aquella región la comida no resultaba ser un problema. Por donde quiera que cruzaban se extendían verdes prados donde había cultivos de patatas, maíz o avena, y de vez en cuando Bodgar y Penry cazaban algún cervitillo o conejo que rodeaba cerca de ellos. En esos eran los días más extraordinarios para él, los días en los que podían darse el lujo de comer carne, y al reflexionar sintió la lástima de sí mismo, dado que lo que había hacía más feliz en la vida era lo que se llevaba el estómago, en vez de un propósito digno. Se sentía fútil, fútil y vacío. Como frecuencia se preguntaba si en verdad era de utilidad durante esa travesía. Los guardias de la reina eran fuertes, resistentes y ágiles, sin duda, mucho mejor en todos los aspectos que él para llevar a la princesa a su destino. Pero él ya estaba ahí, quizás por más casualidad que por sus capacidades, pero jamás abandonaría a su amiga, aunque cada día que pasaba sentía que más que ofrecer alguna ayuda para la misión era un estorbo, sobre todo por cómo los demás lo trataban, porque aunque se mostraban siempre amable y respetuoso, Tommy tomaba este trato como si los hombres de la reina fueran en extremo condicionantes con él. En el fondo, si bien avanzaban junto hacia un fin común, el que no era parte de ellos no era digno y jamás lo sería. Pero eso no era lo que la verdad le importaba. Lo que más le dolía y era la traición que estaba teniendo de Ayesha. Ya no era la misma persona que había salido de Ummanhar, y eso a Tommy no le agradaba en lo más mínimo. Ya rara vez bromeaba o interactuaba con él como antes lo hacía, y supuso que el hecho de haber sido secuestrada por Adán había dejado como en el profundo cicatrices en su interior. Aunque ella siempre había sido muy reservada con sus emisiones, era parte de de su atractivo, el el halo de misterio que despendía en todo lo que era y hacía. Supuso que saber parte de la realeza de una gran civilización no había sido fácil para ello, que toda su vida había corrido descalza por arena y nadando junto con él, y y la orilla del mar conoce si, sin nada más importante. Ni él ni ella sabían nada de grandes señores y de además grandes castillos, salones, protocolos, ceremonias y compromisos y conspiraciones, elementos salidos de de cuantas de hadas siempre habían sido piezas de ficción, pero todo eso era tan real como las afiladas armas que los hombres de la reina portaban en todo momento. Un nuevo mundo se había abierto ante ello, y en él había cosas maravillosas, pero también grandes riesgos. Cuando menos lo pensó, después de un día muy agitado, se dio cuenta Cuando menos lo pensó, después de un día muy agitado, se dio cuenta que ya había anochecido. Las sombras se provocaban con rapidez arriba de las montañas. Bodad y Himmler fueron a buscar leña para encender una fogata que los protegiera de la lombreguz que ya había caído de manera inexorable. Además de posibles depredadores que acecharon en la zona, Tommy se detuvo y contempló a Yesha, que se
se acababa de entender sobre un tronco observador al capitán Penry, con ojos de ensoñación y con las manos apoyando sobre sus mejillas. En ese momento Tommy desvió un poco la vista a su izquierda y vio el planeado caso del comandante Penry con forma de cabeza de lobo esplendiendo en la oscuridad. A lo lejos, en la distancia, un lobo de verdad aulló con vehemencia e hizo que todos los vellos en el cuerpo del muchacho se crisparan. Penry sacó una de sus hachas de la espalda y de un antojo cortó una gruesa rama de un árbol con extrema facilidad para poder alimentar la fogata que ardiera durante el periodo nocturno y así ahuyentar a las sombras que pululaban al ocultarse del sol. Como siempre, los hombres de la reina dividirían en turnos para montar guardias, aunque ninguno de ellos dejaba que Tommy o Ayesha hicieran alguna para que durmieran toda la noche, pues había que no tenían experiencias en ese sentido y necesitaban de todas sus fuerzas para aguantar las duras jornadas a lo que se encometían durante el periodo diurno. Quizás el capitán no solo cortó aquella rama en beneficio de todas para que el fuego durase durante la negrura reinante, pero hubo algo en ese movimiento que el muchacho no le agradó en lo absoluto. Un hombre tan fuerte y tan perfecto no era normal. Quizás solo fueron celos o quizás solo era producto de su imaginación, pero estaría alerta de cualquier movimiento o conducta extraña que hiciera el líder de la guardia de la reina Alana. De eso no tenía duda. Era mejor prevenir que lamentar, como siempre le había dicho su padre. Tommy alcanzaba a ver el rostro del capitán Penry, pero se imaginó el hombre embozando un intento de sonrisa con sus ojos fríos como el hielo espaldeando en las tinieblas, fraguando un plan nefasto que significaría su reina, o peor, aún la de su amiga. En ese momento, el capitán sintió la mirada del muchacho y se volteó para sonreírle y alcanzar la mano saludándolo, hasta que sus dientes, desde la perspectiva de la que se encontraba Tommy, parecieron colmillos. Ese hombre no le gustaba en lo absoluto. Un sentimiento de tragedia se apoderó de él y esa noche no pudo conciliar el sueño.